Tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana. El diputado señor Walker Don Matías, hasta por 12 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sin duda, y saludar a la señora ministra de la Mujer, este es el debate legislativo más complejo que por lo menos a mí me ha tocado enfrentar estos 6 años que llevo como diputado. Es un debate absolutamente legítimo y por lo tanto yo como jefe de bancada de la Democracia Cristiana, cuando se ingresó este proyecto, defendí el derecho de los diputados de nuestra bancada a debatir. Algunos sostenían que ni siquiera teníamos el derecho a debatir, que había un congreso ideológico que nos vinculaba y que ni siquiera podíamos debatir o aprobar la idea de legislar este proyecto. Yo defendí el derecho de todos los diputados de esta bancada de poder legislar, de poder debatir un proyecto que no dice relación con la legalización del aborto, sino que con 3 circunstancias excepcionales, dramáticas, muy complejas, respecto de las cuales todos hemos tenido un largo raciocinio, un largo discernimiento, escuchando muchas opiniones de los médicos, de los juristas, y a todos nos ha costado mucho llegar a una decisión. Pero los legisladores en un momento dado estamos llamados a decidir, a legislar, y estamos conscientes que nunca le vamos a poder dar en la razón o en el gusto a todo el mundo. Pero llegó el momento de decidir, de tomar una opción. Y en este proceso yo quiero defender lo que ha sido el rol de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. El rol serio, sin acudir a frases hechas, a lugares comunes, a simplismos, que entendiendo la complejidad de este proyecto hicieron aportes sustanciales en la Comisión de Salud y en la Comisión de Constitución para restringir el sentido y alcance de cada una de estas 3 causales, incorporar requisitos adicionales y en definitiva perfeccionar el proyecto. Todo mi respeto a los diputados de la Democracia Cristiana de las comisiones de Salud, Constitución y también Hacienda por el aporte sustancial que hicieron para perfeccionar este proyecto. Decía, presidente, que esta es una decisión difícil porque incide en un tema de derechos humanos. Y yo al menos enfrento este debate como un tema de derechos humanos, que incide en el derecho humano más importante, que es el derecho a la vida, que está por sobre todo el resto de los derechos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional e internacional en materia de derechos humanos, que incide en la dignidad de la madre, pero también en la dignidad del hijo no nacido. Es complejo además, presidente, porque se trata de un proyecto del gobierno, de mi gobierno, y es preciso, por tanto, recordar que cuando se elaboró nuestro programa de gobierno, la Democracia Cristiana, a través del profesor de Derecho Constitucional Patricio Zapata, que fue nuestro representante en la Comisión Constitucional que elaboró el programa de gobierno, hizo expresa reserva a nombre de la Democracia Cristiana respecto de las conclusiones de nuestro Congreso Ideológico y nuestra doctrina respecto de el respeto a la vida del que está por nacer desde el momento mismo de la concepción. Y yo quiero agradecer, acá está presente la ministra Rincón, que era la ministra secretaria general de la Presidencia en ese entonces, porque entendió que íbamos a tener esta diversidad de opiniones y el gobierno se anticipó a esa diversidad y por eso envió el proyecto contemplando las 3 causales por separado, porque el gobierno entendió que eran 3 causales muy distintas en su debate ético una de la otra. ¿Por qué decimos que es un asunto de derechos humanos? Porque este tema, estimado presidente,
está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Que para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Artículo 1.2. ¿Y qué dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho a la vida? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y eso está recogido también en nuestra Constitución Política. Artículo 19, número 1, reconoce y asegura a todas las personas, lo que incluye a madres e hijos no nacidos, el derecho a la vida e integridad física y psíquica. La inclusión del hijo no nacido se encuentra ratificada en su inciso segundo al exigir a la ley, a nosotros, presidente, los legisladores, proteger la vida del que está por nacer. Podemos tener muchas opiniones respecto a este proyecto, pero ese es el marco jurídico bajo el cual esta Cámara de Diputados enfrenta esta compleja decisión. Y decíamos, presidente, que este tema también está recogido en el Congreso Ideológico de nuestro partido y quiero reafirmar que es un tema de derechos humanos y no es un tema religioso. Los que dicen que esta es una decisión religiosa o que algunos queremos imponerle al resto de la sociedad nuestra propia religión, yo creo que no han entendido la profundidad de este debate. Este no es un debate religioso. Por suerte, en buena hora, el respeto a los derechos humanos no es un tema religioso. La conquista internacional del derecho a la vida es un tema de derechos humanos recogido en los tratados internacionales suscritos por Chile. En nombre de las religiones, si fuera el caso, se han matado millones de personas en el mundo y se siguen matando. Es cosa de ver lo que está ocurriendo en el Estado Islámico en Medio Oriente o lo que pasó con la misma Iglesia Católica en la Inquisición. No, presidente, este no es un tema religioso, es un asunto de derechos humanos que es una conquista de la humanidad. Y son las reglas bajo las cuales nosotros, como seres humanos, nos hemos dispuesto a poder regularnos en nuestro ordenamiento jurídico. Y acá, presidente, yo quiero hacer una distinción, porque se discute si este es un proyecto de legalización o de mera despenalización del aborto en estas tres causales. Yo me he llevado la convicción que al menos en el caso de la segunda y tercera causal estamos hablando más que de despenalización de un proyecto de legalización del aborto en tres causales. Y eso es lo que me complica, porque eso es lo que entra en colisión con la defensa del derecho a la vida del que está por nacer, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional. Y creemos muchos de nosotros que el aborto en ningún caso es la solución, que el aborto en ningún caso es una solución a un caso dramático como el que enfrentan las mujeres en estas tres causales. La primera causal yo la voy a votar a favor, presidente, y la voy a votar a favor porque creo que estamos reponiendo de alguna manera el aborto terapéutico, el verdadero aborto terapéutico que existió en Chile desde el gobierno del presidente Frei Montalva hasta el término de la dictadura, donde decimos que no es aborto la acción destinada a salvar la vida de la madre. Y eso es reconocido absolutamente en nuestra doctrina, que cree en el comunitarismo y que cree en el humanismo. El problema de la segunda causal, que es la causal por lo menos que a mí me causó más dudas, es que muchas veces los médicos se equivocan. Es cierto que incorporamos más requisitos y exigimos un segundo diagnóstico respecto de la inviabilidad fetal, pero en este mismo Congreso Nacional hemos conocido muy bonitos testimonios de niños que fueron diagnosticados como inviables y a pesar de eso, no por dolo, no por mala fe, los médicos se equivocaron y no tenemos
más de 40 especialistas, además, en nuestro país, que tienen las habilidades suficientes para diagnosticar esa inviabilidad. Y por eso, presidente, es que voto en contra de la segunda causal de este proyecto de ley. Respecto a la tercera causal, nosotros estamos convencidos que ninguna mujer que ha sido violada debe ir a la cárcel. Y de hecho, ninguna mujer en este momento en nuestro país está cumpliendo pena privativa de libertad por un delito de aborto. Pero creemos que el aborto no es la solución, presidente. Ahí la solución es crear un eximente de responsabilidad penal en el Código Penal, pero no legalizar esta causal. Y como el aborto no es solución, lo que corresponde es acompañar a la mujer a través de un sistema integral de acompañamiento, y por eso el proyecto de ley que hemos presentado con un grupo de diputados de la Democracia Cristiana al respecto. Presidente, se le recuerda a las personas en las tribunas, hemos dispuesto 1 día y medio de debate. Por favor, respetar las intervenciones de los diputados y manifestarse al final de su discurso para poder así continuar con la sesión. Diputado Walker, puede continuar. Y por eso hemos propuesto también, presidente, un proyecto de adopción en que exista la posibilidad que la mujer pueda dar en adopción su hijo que está por nacer a una familia de acompañamiento, incluso con la posibilidad de retractarse de su decisión una vez que el hijo nació, porque hemos tenido muchos testimonios de mujeres que incluso se arrepintieron de darlo en adopción, y ese derecho de retracto existe. Señor presidente, la Democracia Cristiana, mi partido, no tiene doble estándar en materia de derechos humanos. Nosotros aprobamos la derogación de la pena de muerte, con Soledad Alvear como ministra, con Eduardo Frei como presidente. Defendimos los derechos humanos en la dictadura, y lo que estamos reafirmando hoy día, presidente, es que en el Estatuto de Derechos Humanos el derecho a la vida está por sobre los demás, y por eso también voto en contra la tercera causal de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. En el tiempo de Renovación Nacional ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Manuel